Se hace un silencio en la sala. Se apagan las luces. Escuchamos la tercera llamada. Se abre el telón. Esto es A Escena. Arrancamos con la función. ¿Qué tal? Soy Julieta Orduña y me da un gusto saludarlos en este programa de A Escena en Pantalla. Este programa en particular, pues yo tenía ya muchas ganas de entrevistar a este gran personaje a quien admiro y quiero. Es un maestrazo del teatro, Luis Colín Velázquez. Nació en Cuernavaca, Morelos, director, actor, dramaturgo, docente y actualmente es director del grupo Punto y Coma en Guanajuato. ¿Cómo está, maestro? Pues muy bien, licenciada o maestra, ¿cómo me refiero a usted? Julieta Orduña. Pues vamos entonces hablándonos de tú, ¿no? Nos hablamos de ¿Te tú. parece? Bien, Julieta, andamos bien y pues aquí en Guanajuato todavía un poquito resguardándonos porque bueno, a fin de cuentas, aunque ya tengamos las vacunas, pues no podemos negar que de alguna manera todavía el bichito anda por todos lados y pues de alguna manera, si nosotros salimos podemos pescarlo y contagiar a otras personas. Entonces, con todas las precauciones, todavía andamos aquí en resguardo, pero seguimos trabajando por línea. Bien activo, maestro Luis Colín, y pues vamos a acercar a todos los que nos están viendo y escuchando para saber algo más de Luis Colín. ¿Cuándo inició su actividad teatral y dónde, maestro? Porque una de las cuestiones que vi fue la Universidad Autónoma de Morelos, fue una de las instituciones en las que incursionó. Sí, Sí. sí, bueno, yo inicié en 1974 y justamente pues yo participaba como actor en la Universidad Autónoma de Morelos, en el IRBAC, cuando todavía existían los institutos de Bellas Artes en provincia, y las actividades del Seguro Social. En esos tres lugares yo fungía como actor de esos tres grupos formados en esas tres instancias. Era muy jovencito, empezó muy Pues yo creo joven. que pues fue en el 74, ya tenía yo 24 años, más o menos. Joven. Sí. Muy joven. Muy inquieto, maestro Luis Colín, y de hecho tan inquieto que pues empezó a participar en cursos, ¿no? Con esas ganas de saber más acerca de las artes escénicas. Incursionó en actuación, análisis de texto, producción, director teatral, etcétera, etcétera. Platíquenos acerca de esta capacitación que lo forjó a llevar más allá de ser un actor, sino también un docente, un teórico. Pues en realidad, bueno, en ese entonces, cuando yo inicié allá, en ese 74, yo tenía toda la intención, bueno, yo entré tarde, regresé a la escuela muy tarde, a la escuela secundaria, por un accidente que tuve a los 9 años. Entonces fueron como muchas operaciones las que me hicieron en mi brazo, que perdí muchos años. Entonces entré a la escuela nocturna, pues era una escuela para trabajadores, para terminar la prepa y de ahí, la secundaria, y de ahí pues irme a la Escuela de Bellas Artes en México. Desgraciadamente en ese entonces, justamente cuando voy yo a tratar de ingresar a la escuela, ya no permitían a personas entrar de la secundaria directamente a la escuela, sino que tenía uno que hacer la prepa. Híjole, pues me regreso a Cuernavaca, ya había perdido la oportunidad de entrar a la escuela preparatoria, anduve buscando en diferentes instancias poder entrar, afortunadamente no. Bueno, ya como docente de
de arte en las escuelas. Le explicaré por qué digo afortunadamente no entré a ninguna escuela preparatoria. Entonces empecé a buscar alternativas, ¿verdad? Y empecé pues a tomar cursos de aquí y de allá para formarme de alguna manera, porque bueno, pues no podía yo, por haber perdido la oportunidad de entrar a la preparatoria, no podía perder la posibilidad de, pues de incursionar, ¿no? En lo que a mí me gustaba. Y pues así fue como empecé yo a formarme. Y bueno, estos cursos a los que usted se refiere ya fueron casi justamente cuando yo salí de Aguascalientes. Bueno, algunos cursos fui mandado por los teatristas de Aguascalientes, que fue donde yo llegué a Aguascalientes justamente. Y 2, 3 cursos fui mandado por el maestro Jorge Galván. Pero en realidad, la mayoría de los cursos, talleres que yo tomé fue aquí en Guanajuato, mandado por la Universidad justamente de Guanajuato, que es de donde yo soy jubilado ahora. Pues bueno, toda la oportunidad que yo tenía, y de ahí la variedad de cosas o de especialidades con las que tuve contacto. No quiero decir que soy especialista en todo, pero sí, de alguna manera, pues era acercar estos conocimientos, ¿no? Intuitivamente yo sabía que de algo me iban a servir algún día. Y es así como ahorita estamos en este nivel. ¿Cómo ven? No, padrísimo. La verdad, ahorita me surge la pregunta, y que se la hacemos mucho a los artistas. ¿Por qué el gusto por las artes escénicas, específicamente el teatro? ¿Usted estaba rodeado de su familia? ¿Había esa cuna artística, por así decirlo, para que lo impulsara a seguir por las artes? ¿O cómo fue ese gusto y llevarlo hasta la cima? Porque con todo esto que nos platica, pues usted realmente es un gran personaje, maestro en el teatro. Muchas gracias. Pues no, mire, mi padre era una persona pues humilde. Nosotros somos de extracción humilde. Mi padre hasta hace como unos 10 años me entero de que escribía poesía y todas las tenía guardadas. Hacía escultura porque él hacía todas las figuritas de los nacimientos. En mi casa se acostumbraba a poner nacimientos pues bastante amplios, se ocupaba casi un cuarto para poder hacerlo, y él hacía todas las figuritas de los nacimientos. Entonces, de alguna manera traía él esa vena que tampoco pudo desarrollar pues en la totalidad, sí, para su gusto. Y que yo haya dicho, él me motivó o alguien de mi familia estaba cerca del teatro, no. Yo empiezo a descubrir mi gusto cuando empiezo a encontrar que esto me permitía expresar ciertas cosas. Y bueno, como a todos la gente del teatro, de las artes escénicas, les pasa, pues me empezó a gustar el aplauso, ¿no? Sobre todo cuando de alguna manera algunas cosas salían bien y el público generoso pues siempre nos regalaba con ese presente. Pero bueno, luego después le da uno, con el transcurrir de los años le da uno, sustituye ese gusto, ¿no? Cuando empecé a incursionar en la dirección, pues a mí me era muy satisfactorio ver que las ideas que tiene uno al respecto de cierta temática están siendo expresadas por los actores. Y entonces, al recibir el aplauso de los actores, uno ve consolidado ese mundo que uno trató de rescatar de la realidad y ponerlo en contacto con el receptor en este caso, ¿verdad? Y entonces mi satisfacción siempre fue ya
recibir ese aplauso por medio de los actores, ¿no? Pero vuelvo a repetir, o sea, no era cosa de que alguien me hubiera dicho, ¿no? Sino que uno va encontrando ese gusto. Ahora, aparte de estar con el grupo, pues me dedico a otras cosas que también de alguna manera dejé atenuadas, ¿no? Por la cuestión del trabajo. Yo me acuerdo que sí, yo pintaba y dibujaba, y ahora pues hago otro tipo de actividades que también tienen que ver con esa situación, ¿no? Hago electrografías y hago ensamblaje, y bueno, ya hice mi primera exposición. Ya desgraciadamente ya no me han invitado, pero ahí andamos, ¿no? Combinando todo esto. Las artes visuales tienen mucho que ver con la cuestión teatral, y de alguna manera lo voy yo mezclando para poder satisfacer estas dos formas de ver la vida, ¿no? A través de la palabra o de la expresión corporal, y a través del rescate de las imágenes. Por ahí les mandé algunos videos en los cuales ustedes pueden ver esta combinación, sobre todo en uno de los videos demo que habla de la ardilla vuela, de la obra La ardilla vuela del maestro José Ramón Enríquez. Y vemos pues este planteamiento, ¿no? de mezcla entre teatro y artes visuales. Y pues a mí me resulta muy interesante. Claro, yo no hago el recurso audiovisual, sino lo hace mi hijo. Él es diseñador gráfico. Él consolida las ideas que yo tengo al respecto de ciertos pasajes de la obra, y pues acertadamente lo logra, ¿no? Y hacemos pues cosas, creo que hemos hecho cosas interesantes al respecto. Pero vuelvo a repetir, no fue mi familia justamente la que me incentivó a hacer esto, ¿no? Sino que fue el encuentro de ese medio que es la comunicación. Sí, a veces quizá nuestra familia, por decirlo así, de sangre, no influye en algunas ocasiones, pero tenemos otro tipo de familia, ¿no? En lo artístico. ¿Y qué maestros o qué docentes a lo largo de sus cursos lo inspiraron o lo llevaron a forjarse como un artista ya consolidado? ¿Algunos nombres que recuerde por ahí? Pues, bueno, quien realmente ya de maestros, quien realmente me motivó a la cuestión de la dirección fue el maestro Jorge Galván. Yo veía lo puntual que era en el encuentro de tanto de los personajes como de las circunstancias que rodeaban a los personajes, y eso me llamaba mucho la atención. Entonces fui desarrollando esa percepción. Él me enseñó pues a observar, a ver esta problemática que nos rodea en diferentes ámbitos, o la problemática de los diferentes ámbitos en los cuales incursionamos, y llevarlos a un texto. Eso es lo más importante, ¿no? Y obviamente, pues, por ejemplo, tengo por ahí a la maestra Masha Bello, que fue una de mis primeras maestras, también invitada por el maestro Jorge Galván. Masha Bello, que fue la primera maestra que nos dio los elementos ya más corporales al servicio de la actuación. Relevantes, por ejemplo, está el maestro Luis de Tavira, pues que en este caso es un poco criticado el maestro Luis de Tavira por ser a veces tan estrambótico, en el sentido de poner obras de una magnitud exagerada a veces. Pero lo que sí es que tiene una visión también muy clara de lo que es el teatro y su uso en el medio, ¿no? O en la sociedad. Está la maestra Luisa Josefina Hernández, que fue mi primera maestra la maestra Soledad Bravo, que fue mi primera maestra de análisis de texto.
del cual a ella le heredé, pues, creo que una de las especialidades que sí puedo jactarme un poquito de desarrollar bien es justamente la cuestión del análisis de texto. E inclusive, pues, hice una herramienta de análisis de texto y pues se mandó a México por parte de la universidad, a CINEC, me parece, que es una institución de educación a distancia, y entonces se hizo un curso con ese material. Y bueno, ella fue la primera que me puso en contacto con la cuestión del análisis. Está la maestra Luisa Josefina Hernández, que fue mi segunda maestra, todos en cursos, ¿eh? No quiero decir que hayamos tenido un periodo largo, pero sí, la ventaja creo que de los cursos es que son sintéticos, pero muy concretos, y que sí nos dejan elementos para poder desarrollar cada vez más lo poco o mucho que se nos da en esos cursos. Otro de los maestros que para mí es memorable, porque la verdad, pues estoy muy orgulloso de haber sido su alumno, es el maestro Juan José Gurrola, que en paz descanse. Bueno, también la maestra Soledad Ruiz ya falleció. Y el maestro Gurrola nos enseñó a ver también de otra manera la cuestión del teatro, ¿verdad? Tengo el orgullo de decir que en el curso que nos dio, yo llegué como 2 días después porque yo estaba de vacaciones, y resulta que llego y me recibió todo el grupo y el maestro, y dice, pues bueno, ya empezamos a hablar, y se empezó a desarrollar, empezamos a platicar, y luego la coordinadora me habla y me dice, oye, Luis, fíjate que, ¿qué crees? Dice que, pues, esa es una anécdota, pues, ¿verdad? A lo mejor... Adelante, nos encantan las anécdotas. Muy egocéntrica, ¿verdad? Y me dice Patti, la coordinadora, que el maestro Gurrola ya se iba a ir. Le digo, ¿por qué? Dice, porque no le gusta el grupo. Le digo, y entonces ya no vamos a tener curso. Dice, no, dice, se va a quedar por ti. Entonces eso me llenó de una satisfacción enorme. Claro. Enorme, porque dije yo, algo tengo, o alguna cualidad reflexiva tengo que le haya gustado al maestro, como para poder cambiar de... Con él sí tuvimos como 3 sesiones, como 3 estancias, no sé si se llame así, bueno, periodos como de 3 semanas de trabajo intensivo, como 3 bloques en un año, y bueno, pues nos dejó el señor, pero satisfechos en el sentido de conocimientos que nos brindaba, ¿no? Pues todo un gran personaje. Y también aquí tengo a Alejandro Luna, a Frank Lebrecht, a Peter Broch, sí. Y bueno, podemos mencionar varios más, pero mencionar al maestro Jorge Galván es trasladarnos aquí, a Aguascalientes. ¿Cuánto tiempo estuvo con él en el grupo Teatristas de Aguascalientes? Y también háblenos acerca del grupo Espacio 6, que fue más o menos en ese inter. Sí. Bueno, Espacio 6 es de aquí, de Guanajuato. Sí, y fue más o menos contemporáneo, como de esos años, de los teatristas, ¿o no? No. Okay. Sino, fue Espacio 6, fue entre el 80, entre el 80 y 90, como en el 82, 83, fue que formamos ese grupo. Pero bueno, me hablaba del maestro Jorge Galván, ¿algo me preguntó del maestro Jorge Galván? ¿Cuánto tiempo estuvo en ese grupo de los teatristas de Aguascalientes? ¿En qué obras? ¿Cómo lo apoyó? Anécdotas, qué sé yo. Bueno, yo llegué en el 75, me parece. Bueno, yo me acuerdo, siempre se me olvida esta fecha. Yo estuve hasta el 80, que fue cuando emigré a Guanajuato.
pero yo llegué en el año en el que se estaba festejando el 4º centenario de la ciudad. De eso sí, lo tengo presente, pero siempre se me olvida. En ese transcurso, pues yo hice 10 obras de teatro como actor con el maestro Jorge Galván. Y cuando yo llegué, estaban montando, o se iba a montar, Los de Abajo de Mariano Azuela. Y en ese entonces, pues yo dobleteaba a Arturo Pedrosa, no sé si lo conoce, ¿verdad? Sí, claro. Que era del grupo Saludos de los a Arturo, Teatristas. por si nos ve por ahí. Y bueno, dobleteamos el personaje de Demetrio Macías y el de Pancracio, o sea, un día lo hacía él, otro día no, pero en las últimas decisiones se dijo que se quedaba Arturo Pedrosa con el papel y yo con el de Pancracio. Fue un personaje muy, muy atractivo para mí, sobre todo que ya había hecho yo en Cuernavaca otra obra de Mariano Azuela que se llamaba Hermanos del Llano S.N.C., que también es, pues, obras del periodo de la Revolución. Y hicimos 10 obras de teatro. Para mí las más significativas en este caso fue, por ejemplo, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. Bueno, una obra de Héctor Azar, por ejemplo, uno de los personajes que era un viejo, uno de los viejos, un papelito chiquitito, pero era muy intenso y bueno, a mí me gustaba mucho. Hice de narrador, por ejemplo, en Un pequeño día de ira. Galileo Galilei es el que le hablaba yo de Bertolt Brecht. Esa de Galileo Galilei fue a muestra. Fuimos sí, ¿verdad? Sí, o a un festival. A la de San Luis Potosí. Sí. Sí, de San Luis Potosí. Y pero esa fue, ese para mí fue memorable ese montaje, ¿no? Pues varias de, no me vienen ahorita todas a la memoria. También, maestro, perdón, participó como dramaturgo también con los teatristas, ¿no? Con El entierro de la abuela. Platíquenos, ¿en qué año fue más o menos? ¿Dónde se presentó? Para tener una también idea. Fue en ese periodo, fue antes del 80. Antes del 80. Okay. Sí. En el periodo que yo llegué y el 80 fueron todos esos 10 montajes. Exactamente las fechas no me acuerdo. De lo que sí me acuerdo es que, bueno, la monta el maestro Galván. Gustó mucho la puesta en escena del maestro. Nos invitan a las universidades metropolitanas a México, a 3 sedes con ese montaje. En el ciclo de teatro contemporáneo, algo así que era el espectáculo. Realmente, en aquel entonces sí era un poco innovador, pues hablar de esos temas y más haberlos puesto como lo puso el maestro Galván. Para mí, el maestro Galván era una persona muy adelantada. Pues otro de los montajes que para mí resultan significativos es ay, se me olvidó otra vez se me olvidó. No los tengo por ahí debe de haber el cerco de Numancia. El cerco de Numancia es otro, y yo cuando vi el montaje dije, mi maestro va 10 años adelante de todo esto, de todo lo que estamos viendo. O sea, en Aguascalientes, sí. Entonces, antes del maestro Galván, ¿qué montajes había? ¿Estaba más suavecitos los temas? ¿O a qué se refiere que estaba más adelantado él? Adelantado en la forma de hacer el teatro. Mire, no es fácil, por ejemplo, agarrar un texto y actualizarlo. Sí, okay. O sea adaptarlo. Pues podríamos adaptarlo
adaptar el texto no lo hacía el maestro Galván. Lo que él hacía es, a través de la puesta en escena, darle esa actualización a las circunstancias. Bueno, ¿qué cosa es lo que pasa en el cerco de Numancia, por ejemplo, ¿no? Es un grupo de gente que no quiere, por honor, por dignidad, por una serie de cosas, no quiere ser invadido por los romanos, ¿sí? Entonces, lo que hacen justamente es quitarse la vida, todos, para que el invasor llegara y no encontrara nada. Porque la satisfacción de un tirano es tener a un pueblo sometido, pero si no hay pueblo, ¿qué cosa es lo que pasa con ese tirano? Entonces, eso es lo que Cervantes ve en esa trama. Pero el maestro, bueno, ¿cómo tendrían que ir vestidos? Pues a la usanza del siglo de oro español, ¿no? Obviamente, los romanos y todo esto. El maestro Galván acoge el texto, empieza con la, por ejemplo, el escenario, por principio de cuentas, era el teatro sin cortinajes, sin nada, el Teatro Morelos, justamente, sin cortinajes, sin nada, con los faros ahí, los spots, la iluminación, las escaleras del fondo, todo eso era el escenario. Los camerinos eran las puertas de las casas, las escaleras se usaban para subir y bajar como si fuera un pueblo. El vestuario era los romanos de negro, pero con pantalones contemporáneos, camisa, todo eso. Nosotros, todos los aldeanos y todos los del pueblo, pues vestidos normalmente como nos vestimos, sin cambiar el verso de la obra. Ya tenemos como 9 minutos. Sin cambiar el verso de la obra, de todos modos, esa circunstancia nos hacía ubicarnos en un momento histórico de Latinoamérica. Porque además él se refería justamente a la problemática que estábamos viviendo con todos los tiranos y el imperialismo que era difundido por Estados Unidos, ¿no? Entonces, en ese entonces yo no había visto cosas así. Yo no sé si aquí lo habían visto, yo no conocía a más grupos. Pero, por ejemplo, allá en Cuernavaca, donde yo vivía, México, que tenía yo muy cerca, yo no veía ese tipo de montajes. Además, con música contemporánea, pero además hecha por el maestro Ladislao Juárez Ponce. Sería lo que ahorita podríamos decir posmodernista, ¿no? Bueno, lo que ahorita se le llama posmodernismo. Exactamente, exactamente. Porque ¿qué cosa es lo que hace el posmodernismo? Justamente, lo que hace es tomar los temas clásicos y hacer una decodificación, ¿sí? Y entonces vuelve a codificar el espectáculo de manera que pueda uno asimilarlo más cercamente, porque nos está manifestando a través del texto, de la actuación de los personajes, de las circunstancias que plantea el director de la puesta en escena, y eso nos llega más que si los hubiéramos dejado con el mismo vestuario, porque entonces no pasa de ser, yo siempre lo he dicho, sí soy partidario de los clásicos, pero no tanto por las circunstancias, de que en ese entonces se hablaba mucho que del honor y bueno, una serie de cosas que en un momento dado ya no funcionan como valores, ¿no? Porque son valores que en la defensa del honor, por ejemplo, que en ese momento era tan importante, ¿no? Ahora, ese planteamiento hablaba de dignidad del ser humano, hablaba de valentía del ser humano, hablaba de circunstancias en las cuales un latinoamericano o un mexicano o todos los países tercermundistas padecemos, ¿no? Cuando un pueblo trata de tenernos bajo su bota. Entonces, eso para mí es actualizar un texto y no se irrespetó ninguna palabra del autor. Eso era lo más increíble. Entonces yo veo eso y digo, mi maestro está muy adelante ahorita de su tiempo, ¿no?
Y por esas circunstancias yo respeto mucho al maestro y a lo mejor pues algo me dejó al respecto. Por supuesto, yo creo que a todos los que lo conocimos nos dejó algo, y un gran personaje, y pues se nos adelantó, pero nos dejó su legado. Nos vamos a ir a un corte para que después nos platique el maestro Luis Colín acerca de su incursión con otros grupos, también de Aguascalientes, su participación en muestras estatales, en regionales, algunas obras que tuvieron ahí, una en especial que tuvo censura, vamos a recordarla, y el grupo Punto y Coma, también muy importante, que tiene el maestro en Guanajuato, su incursión en ese estado y en la Universidad, por supuesto, de Guanajuato, y mucho más. No se despeguen porque vamos a seguir con el maestro Luis Colín Velázquez. Bueno, seguimos con la charla con el maestro Luis Colín, director del grupo Punto y Coma, que ya hablaremos un poquito más adelante. La inquietud de muchos de nosotros con saber algo más de estas muestras estatales que fueron un parteaguas, por decirlo así, en el teatro en Aguascalientes en los 90s, en donde se mostraron varios grupos independientes, la mayoría, y quizá no con la profesionalización o la calidad que se requería, pero yo les aplaudo por valientes y por mostrar sus trabajos, ¿no? Sin pena y sin recelo, y además porque empezaron a formar públicos. A mí me consta, yo fui a algunas muestras y los teatros estaban abarrotados. Nos gustaron, no nos gustara la obra, pero queríamos saber más acerca de lo que hacían los actores y las actrices de Aguascalientes. Maestro Luis Colín, usted estuvo presente en varias de ellas. Una obra que fue Mujeres al calor de Lorca, a la cual se le dio el premio Mejor Puesta en Escena, en la que estuvo como codirector junto con J. Concepción Macías Candelas como director. Y aquí yo comenté de que había una obra que tuvo censura y fue esta. Recuerdo el cartel, no eran los flyers que ahorita los vemos en los medios electrónicos, sino la ciudad estaba rodeada de publicidad, y una de ellas era los carteles, ¿no? Ese medio tan eficaz. Ese cartel era un dibujo, ¿no? No era realmente una fotografía de una mujer, y que estaba pues muy bien proporcionada, pero estaba desnuda, recuerdo yo, o semidesnuda, y ahí fue como que, las buenas conciencias, o no sé, la doble moral, qué sé yo, empezaron a ponerle hasta, no sé si brasier o calzoncitos, algo así, dibujados, por toda la ciudad. Y bueno, eso creo que hasta fue publicidad para Mujeres al calor de Lorca. ¿Recuerda esto, maestro? Sí, pues bueno, desgraciadamente se da en todos lados, ¿no? Y sí, pues como dice usted, eso sirvió un poquito de publicidad, ¿no? Pero no es de extrañarse, ¿no? No es de extrañarse encontrar ese tipo de cosas. Como dice usted acertadamente, el dibujo era, en esta parte de aquí del cartel me parece que estaba la figura de la mujer, pero era como una especie de grabado, obviamente para cartel, y no tenía más problemas. No sé por qué la gente en un momento dado se sintió ofendida por eso. Pero bueno, las buenas conciencias, pues en todos lados las hay. A mí, bueno, esa obra tuve el privilegio, no precisamente de ser codirector, porque bueno, yo iba cada 8 días a Aguascalientes porque allá vivía mi familia, yo trabajaba aquí en Guanajuato, y yo llegaba
no a supervisar, pero sí asesorar la cuestión que el maestro Chon ya había movido en toda la semana, ¿no? Y entonces me decía, pues revisa esto. Era yo como un director adjunto del grupo. Ok. Y entonces ahí íbamos montando aportando nuestro granito de arena a los montajes. Pero fíjese, aquí, por ejemplo, en una coreografía del grupo Génesis, aquí en Guanajuato, pusieron un trabajo sobre el muro de Berlín en danza. Entonces, como había dancísticamente una especie de violación, todo el mundo empezó a protestar, que cómo era posible, que no sé qué. Bueno, a mí me censuraron porque yo ponía en el fondo de un montaje, ponía la imagen de una diapositiva. Ese logotipo, ¿se acuerda que decía hecho en México? Un logotipo que salió a nivel nacional. Sí. Me lo censuraron. Me dijeron no, porque pues van a decir que estamos en contra del gobierno. Bueno, además la obra hablaba de problemas sociales y algunos pues con el comportamiento del mexicano, pues, sacado estos textos de diálogos mexicanos de Ricardo Garibay. Entonces, bueno, esos comportamientos que el maestro retrataba, pues obviamente me decían mucho del logotipo, ¿no? Estamos hechos en México. Pues me lo censuraron. Entonces, pues ya ni qué decir nada, ¿no? Al respecto, uno con cualquier cosa va a poder ser censurado. Ahorita vuelve a recrudecerse otra vez cierto tipo de censura, ¿no? Con estos grupos nuevos de ultraderecha que empiezan a surgir o que estaban dormiditos, pero que ahora tienen la posibilidad de empezar a difundir este tipo de observaciones al respecto de... Y bueno, lo único que le queda a uno es seguir avanzando, ¿no? Y ahora sí que, pues, echándonos jaboncito para que se nos resbale todas esas críticas. Así es. ¿No? Bueno, pues también estuvo otra obra, también en Festiteatro y muestra regional, incluso el Paseo de Buster Keaton, con dirección del maestro Luis Colín. Por esta parte, también en la Muestra Nacional de Teatro. ¿Qué opinión tiene acerca de estos festivales y de estas muestras? Para aquellos que gustan mucho estar en ellas, participar, algunos son seleccionados, otras veces no, pero ¿qué experiencia y qué les deja a los que participan en estos ejercicios escénicos? Bueno, voy a ser quizá un poquito polémico al respecto. Espero no ofender a nadie. Vuelvo a la cuestión del inicio de las carreras de las personas, ¿no? En un momento dado puede significar plataformas para poder difundir los trabajos, sobre todo de los grupos independientes que no tienen a veces la posibilidad de presentarse en un teatro o en un recinto por no tener los recursos para poder alquilarlo. Y entonces, pues estas plataformas de alguna manera les brindan la posibilidad de mostrar sus trabajos. Lo digo ahora por cuestión de experiencia propia con el grupo Punto y Coma, ¿no? Que nosotros nos tenemos que agenciar los espacios que podamos, tanto para ensayo como para presentarnos. Y obviamente sin la asistencia de un gran número de personas, ¿no? Entonces, yo entiendo esa situación. Yo le hablaba hace rato de la cuestión de que por qué afortunadamente ya no pude cursar la preparatoria y bueno, me tuve que dedicar a esto, no por necesidad, sino por gusto, porque de repente a veces la escuela no te proporciona lo que tú necesitas. Y a veces la escuela hasta te atrofia la posibilidad de ampliar las percepciones que tienes al respecto, porque
Bueno, yo llegando bueno, yo siempre he enseñado desde el 74 que empecé a dar clase allá en Cuernavaca, y siempre me he dedicado a tratar de enseñar, pero siempre buscando los elementos que me pudieran ayudar a difundir esto. Y yo entro a trabajar aquí a la Secretaría de Educación y bueno, más al contacto estuve, ¿no? Con maestros, con docentes. Yo, de hecho, cuando llegué en el 80 aquí, pues entré a trabajar a la normal del Estado, y tenía yo primero, segundo y tercer año de formación para maestros, y bueno, fue una experiencia padre. De ahí me pidieron comisionado a la Secretaría, a CECIR, que era la Secretaría de Educación de aquí de Guanajuato, y empecé a capacitar maestros, y generamos varios cursos para poder ampliar su rango de conocimientos al respecto del arte teatral. Y estas situaciones después, en el 2004, en la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública, empezó a hacer una reforma a la educación que se impartía en las escuelas secundarias. Y por primera vez en mi vida vi un proyecto factible y que era posible que pudiera, por ejemplo, rescatar la formación artística de los alumnos, ¿no? Porque por primera vez pasa de actividad, el arte pasa de actividad a asignatura. Entonces ya había una currícula, había contenidos concatenados de tal manera que pudiera haber una secuencia realmente de conocimientos. O sea, tenía sugerencias didácticas, aprendizajes esperados, y bueno, esto nos permitió de alguna manera. Yo fui asesor de esa reforma aquí en el estado de Guanajuato, y bueno, me tocó ir a capacitar a maestros en Puebla y a maestros en Morelos. Entonces, este conocimiento me da la idea, o me dio la noción de que la competición no es buena para el desarrollo de los individuos. ¿Por qué razón? Porque la competición en educación hace a un lado a los que no son capaces como los que son muy, muy capaces. Pero entonces, si lo vemos por el lado, si lo vemos por el lado de no competencia y solamente mostrar los proyectos como una cartelera, digamos, de cine. Vamos al cine y vemos varias películas y tenemos esa opción una semana de ver varias obras durante diferentes horarios y darnos cuenta de la calidad o no calidad de teatro que se hace en cada región. ¿Qué opinión tiene acerca de esto? En caso de que no sea competencia, sino solamente una muestra. A eso es. Sí. Justamente, el problema pues es que quiérase o no muestra, por ejemplo, la muestra nacional ya es otra cosa, porque ahí van los elegidos en las muestras regionales. Y ahí sí hay una competición, pese a que se diga que es muestra regional, porque escogen a los mejores, ¿sí? O sea, no me acaba de convencer el formato de las muestras en ese sentido, porque yo no paso, por ejemplo, y digo, lo primero que hago es cuestionarme, híjole, ¿de veras soy malo? ¿De veras, como que mi trabajo no cuenta? O sea, educativamente esto no funciona, la competición no funciona. La muestra nacional, le vuelvo a repetir, ahí ya van los mejores, los que de alguna manera, pues ahora sí que por condiciones tanto quizás artísticas, condiciones de infraestructura, pudieron lograr esa calidad, que no precisamente son los mejores, ¿verdad? También porque hay grupos que no necesitan todo eso y que logran hacer un buen trabajo. Pero le vuelvo a repetir, para mí, en cuestión
cuestiones educativas la competencia no funciona porque no, lo único que hace es provocarle, espero que todos ahora ya estén preparados, provocarles insatisfacciones, desencantos a las personas que no logran hacerlo. Y ojalá y todos tuvieran pues esa posibilidad, como dice usted, de que se presentaran en una muestra nada más, ¿no? Que hasta ahí llegaran las cosas, pero que no escogieran al mejor, ¿verdad? Porque los demás siempre van a quedar con ese saborcito amargo de la derrota. Ese es el problema, ¿no? Y además le diré una cosa, que también de repente la cuestión que determina a veces la calidad está a veces muy basado en ciertos gustos del jurado. Bueno, me hablaba usted de lo de Festiteatro. Ahí fue una experiencia muy padre porque quienes elegían justamente a la mejor puesta en escena eran los mismos directores. No era un jurado determinado, sino que los mismos directores de los grupos que se presentaron votaban por el que a ellos les había gustado más o que reunía más características de calidad, supuestamente, ¿no? Para aquellos que no Nadie más sepan lo determinaba, ¿eh? Digo, para aquellos que no sepan del Festiteatro, estamos hablando de la época de los 90s, finales de los 90s. Tuvo pocas ediciones Festiteatro, creo, ¿no? ¿Qué serían? Creo Unas que fueron 6. 3. Ah, 3, muy pocas. Creo que fueron como 3, pero algo así. todo un acierto también Festiteatro en el Teatro del Seguro Social, igual que las muestras estatales. Y bueno, esa es una observación que yo no sabía, de que los directores eran los que opinaban, ¿no? Y los que evaluaban las obras, y qué buen acierto. Uno de Fíjese, los grupos... Sí, maestra, perdón, adelante. eso genera comunidad, ¿no? Genera Eso comunidad genera, porque, y público, sí, y porque público, somos por nosotros supuesto. lo que decidimos. No es una persona que viene de fuera. Generalmente siempre escogen a los que supuestamente tienen una especialización. Mire, me tocó con mi nuera presentar un trabajo posmoderno en estas becas que proporciona el FONCA, y le asignan, obviamente su trabajo se llama La historia de la mirada, basada en un texto del comandante Marcos, un pensamiento, y ella desarrolla una herramienta visual muy interesante, como una especie de teatro postdramático, pero le asignan de asesora a una maestra o a una compañera actriz, no sé, de teatro popular. Obviamente a ella no le gustaba eso y decía que estaba mal y que estaba mal y que estaba mal. ¿Y por qué? O sea, esa cerrazón de que pues nada más lo que yo he aprendido, eso es lo que tiene valor. No, hay que estar abiertos a todo lo que venga nuevo. Por ¿Sí? supuesto. Entonces, ahí se da uno cuenta justamente de que a veces estos asesores impuestos por una institución no son precisamente los adecuados para determinar si algo está bien o está mal. También hay que irse por el termómetro del público, ¿no? Del espectador. Claro, y, claro. Y no dejarlo a un lado, porque pues ellos, yo pienso que tienen la última palabra. Lo he visto, a veces hay productos que quizá crean los creativos, que son la única maravilla del mundo, y al público no le gustó, y se vale, ¿no? Y se vale, y hay que enfrentarse a ese monstruo de 20,000 cabezas, no hay de otra. Maestro, Sí. de su compañía Punto y Coma en Guanajuato, platíquenos, ¿cuánto tiempo lleva la compañía en ese estado? Llevamos como 6 años ya, me parece. 6 o 5, creo que con son mucho 5 éxito, años. por cierto. Pues mire, hablar justamente de éxito, perdón que la desmiento un poquito, hemos tenido como
muy poca asistencia a los eventos que hemos realizado. Si acaso, el primer montaje que hicimos, que fue, ay, mire cómo se me olvidan las cosas de repente, que fue el primer montaje que hicimos. Tuvimos 3 funciones, y de las cuales las 3 estuvieron llenas allá en la universidad, en arquitectura y diseño, me parece, que es un poliforum, se llama, o algo así. Y tuvimos lleno todas las funciones. Pero de ahí para allá tuvimos que salir, pues, obviamente de ahí por cambio de administración, y pues hemos andado de aquí y allá y a todos lados, y donde hemos empezado a hacer funciones son en los salones de fiestas. Pero yo digo que mucho éxito porque, perdón, pero he visto 2, 3 de sus trabajos, y la verdad, al público, y volvemos a lo mismo, al espectador, les ha gustado. Y yo me voy con eso. O sea, quizá a lo mejor falta todavía más promoción, más difusión para que la gente se entere de los productos escénicos y asistan y sigan, ¿no? Sigan a la compañía, sigan al grupo. Pero de lo que yo he observado y visto, sus trabajos son muy, muy creativos y van más allá de lo clásico, vamos hasta lo posmoderno, ¿no? No sé si tenga esa influencia del maestro Galván, de aquellos tiempos en el que hay que ir avanzando, ¿no? Y haciendo que el producto sea agradable y atractivo. Yo no diría que posmoderno, yo diría que posdramático. Posdramático. Posmoderno quizá fue lo que tratamos de hacer con La ardilla vuela. Más bien no tratamos de hacer, sino que el texto está elaborado así como en ese tenor por el maestro José Ramón Enríquez, que sí tiene una visión más o menos parecida, pero también, pues ahora sí que codifica y decodifica las cosas, ¿no? O decodifica y vuelve a codificar las ideas y las pone en un formato pues muy contemporáneo. Pero lo que nosotros hacemos más que nada es el teatro postdramático. Y bueno, no nos negamos tampoco en hacer teatro tradicional, porque pues ya hemos hecho 2 trabajos, uno que se llama A. Joe de Samuel Beckett, y el otro es El despojamiento de Griselda Gámbaro, que pues ya es muy recurrido ese trabajo conmigo, porque pues cuando no tenemos actores y tenemos una actriz, pues órale, hay que entrarle a este monólogo, ¿no? Además, con Elena Bernal. Con Elena Bernal ya es la segunda vez que montamos ese texto con ella. Ahora en esta ocasión todavía fue pues un poco más profundo en cuestión de la cuestión actoral, al respecto de la cuestión actoral, porque escarbamos un poco más, y más ella, ¿no? En este sentido. Enfrentarse a un trabajo de esa magnitud, pues es un reto, realmente. Esos son 2 montajes que nosotros hemos hecho de manera tradicional y de manera presencial. El primer montaje, que es totalmente teatro postdramático, porque pues la estructura del espectáculo no corresponde precisamente a una estructura tradicional de hacerlo. Y bueno, íbamos a montar de cómo el señor Mokinpot logró curarse de sus padecimientos, de Peter Weiss, y que nos agarra la pandemia, ¿no? Entonces tuvimos que recluirnos a nuestras casas, yo ya no pude ir, nosotros de aquí íbamos a ensayar 4 personas allá, y allá nos encontrábamos con el resto, perdón, y nos poníamos a ensayar. Entonces, pues lo que decidimos fue empezar a trabajar por línea. Dije, ¿cómo hacemos esto, no? Me está preguntando que cómo hemos desarrollado el trabajo, ¿verdad? Con el grupo. Sí. Entonces, le platico todo este proceso. ¿Cómo? Me pregunté, ¿qué hacemos? Bueno, pues lo que podemos hacer es
vamos a escribir un libreto para poderlo representar, pero de manera colectiva. Bueno, el primer trabajo fue de manera colectiva. De manera colectiva, vamos primero a elaborar una historia a partir de sus sensaciones. ¿Qué significa para ustedes este momento? ¿Cómo les está afectando? Guau, guau, guau. Entonces, cada uno de los integrantes mandó un fragmento, no un fragmento, mandó una cuartilla sobre esos sentires y empezamos a estructurarlo, interrelacionándolo con percepciones y conocimientos que tenemos al respecto del existencialismo. A nosotros nos llamaba mucho la atención de que había mucha gente que no creía en la pandemia o que no creía que existía el bicho, pero andaba en la calle como si no hubiera nada, ¿no? Entonces empezamos a revisar otra vez la cuestión del existencialismo, cómo ha sido su evolución y hasta dónde ha llegado a afectar al individuo, sobre todo el existencialismo contemporáneo, ¿no? Que está muy basado en la cuestión ahora sí que de lo laic, de la filosofía que rige los comportamientos del individuo, ¿no? Y pensábamos que quizás por ahí era cómo explicar por qué la gente es tan indiferente cuando estas circunstancias nos apabullan. Entonces hicimos ese libreto. Habíamos empezado a trabajar sobre otro proyecto de niños, que yo ya tenía por ahí las bases, que se llama Yaret o La Cuna del Aire, que es un espectáculo para niños. Y bueno, esos dos trabajos ya están hechos como texto. Hicimos también ¿cómo se llama? El trabajo, el proyecto que se llama Cuadros de la Posmodernidad. Esa es autoría mía, bueno, pero con la participación de todos. Estamos elaborando un proyecto ahorita también. Ese de Cuadros para la Posmodernidad es para plataforma virtual. Ah, qué bien, para verlo. Sí, y estamos elaborando ahorita otro que se llama Yo Desconozco, que también es una percepción de cada quien, es decir, es de forma colectiva, una percepción de cada quien de lo que no conocemos. Por ejemplo, mi parte, mi fragmento que me toca, habla de la cuestión de yo desconozco muchas etapas históricas que han afectado de manera positiva y negativa en el individuo de las sociedades, ¿no? El individuo que conforma las sociedades. Elena, por ejemplo, habla de esta cuestión metafísica que siente al respecto de su padre Ido. Mi hijo, en este caso, J.K. Colín se llama, que es nuestro diseñador de todas estas cuestiones visuales que acompañan nuestros montajes, habla de los somas, que es algo que tenemos dentro de nosotros, pero que es así como una especie de regulador de comportamientos. Entonces es un poco más profundo. Carla, que es bailarina, no sé si también la conozcan, que es parte de nosotros, de nuestro grupo, habla de la cuestión del desconocimiento, de por qué la sociedad manipula a los seres humanos. Patricia habla del desconocimiento del cuerpo, por ejemplo, de nuestro mismo cuerpo. No desconocemos todas esas posibilidades y no le damos el valor que tiene cada una de las partes de nuestra morfología, ¿no? Entonces, así estamos trabajando a nivel línea, aportando las ideas y estructurando. También estamos trabajando sobre... yo hice la adaptación de Alicia a través del espejo.
y hicimos una síntesis también para plataforma virtual, que es la que estamos trabajando ahorita. Estos 3 trabajos son para plataforma virtual. Hice también un fragmento acerca de un monólogo al respecto mío que se llama Quimera, que también es un fragmento de lo de Covitral, el primer texto que le platiqué. Hice un fragmento, extraje mi fragmento e hice una obrita de teatro también de plataforma virtual. Ese ya está también terminado, ya nomás para empezar a procesarlo para plataforma. Está en video. Y hice un proyecto que se llama Etiologías, que también son fragmentitos, pero esos son para subirse a la red gratuitamente y pues para que conozcan nuestra postura teatral con respecto a la problemática del entorno, ¿verdad? Y también extraje de ese mismo texto de Covitral 19, el texto que le comento que hicimos al principio, de Patti Salas, que es integrante, y su hija Carla, que es bailarina. Entonces hice otro texto también, que también vamos a hacer para plataforma virtual, pero todos ellos con la finalidad de que los podamos luego poder hacer de manera presencial. Ya buscaremos la forma como, ¿no? Por supuesto, ya habrá, ya hay una luz en el camino. Qué bárbaro, maestro, me tiene sorprendida de todo lo que tienen, punto y coma, que por cierto son artistas que están tanto en Aguascalientes, colectivo artistas que están en Aguascalientes como en Guanajuato. Desgraciadamente, pues tenemos ya que despedirnos, una charla muy rica. Podemos seguirle, pero creo que después haremos una segunda parte con usted, claro que sí. ¿Dónde podemos localizarlo, maestro, para aquellos interesados en saber más acerca de sus proyectos de punto y coma? Tenemos una página que se llama Punto y Coma Grupo Teatral. ¿Página de Facebook? Ok. Ajá. Punto y coma. Ahí nosotros estamos subiendo pues resultados, comentarios, videos en los cuales invitamos a la gente a participar, todo eso. Pero se llama Punto y Coma Grupo Teatral. Así lo ponen en el buscador y los lleva ahí. Pues nos dio un gusto de verdad estar con usted por parte de Aesena, del grupo informativo Aesena. Lo admiramos, lo queremos y esperemos ver punto y coma aquí en Aguascalientes próximamente, ya sea virtualmente o presencialmente. Y mis felicitaciones a todo el grupo. Gracias, maestro, por compartirnos su trayectoria y un legado que deja en el Teatro de Aguascalientes y en el Teatro de Guanajuato, por supuesto, y de Irapuato, porque también nos pasó hablar un poquito acerca de su participación en aquel lugar, pero ya habrá tiempo. Muchísimas gracias. Se los agradezco de verdad y como dice usted, ojalá y pronto nos podamos ver de manera presencial. Todavía hay un poquito de temorcito a salir, pero ya espero que dentro de poco volvamos a retomar tanto los ensayos, pues ahora sí que el contacto. Yo extraño ir a Aguascalientes, es que yo iba cada 8 días. Y estamos bien cerquita, ¿no? A 2 horitas. Pero pronto nos veremos. Muchísimas gracias. Gracias a Miriam por hacer este programa y pues agradecerles a las dos, ¿verdad? Que tengan esa diferencia. Para nosotros, los que ya no formamos tanto parte de las actividades de Aguascalientes, pero estamos tratando otra vez de recuperar. Yo siempre he dicho que hay que regresar algo de lo que un lugar nos dio. Y Aguascalientes me dio muchísimas cosas, entre ellos a mis hijos, a mi mujer, y estas posibilidades de hacer teatro allá y de formarme. Fue una de mis fuentes en las cuales yo empecé a tratar de incursionar en estos medios. Entonces, esa es mi forma de retribuir un poco lo que tanto me dio Aguascalientes. Muchísimas gracias a las dos. Gracias, maestro, está en nuestro corazón siempre. Gracias, Miriam. Les vaya muy bien, hasta luego, Miriam. Hasta luego. Gracias, Nos Julieta. vemos en el teatro. Bueno. Se cierra el telón.
y en medio de sus aplausos nos despedimos de ustedes con una reverencia. Esto fue A Escena.